Bien, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Números, ya como Patricia ha orado, ¿no? Después de haber orado por diferentes situaciones difíciles que están pasando algunos hermanos de nuestra iglesia o también quizás algunos amigos. Pero tenemos que continuar con la palabra y justamente la palabra es viva y eficaz y yo creo que a más de uno el día de hoy nos va a hablar. Amén. Entonces, ahí viene la importancia de perseverar en la palabra, ¿no? Hoy corresponde estudiar el libro de Números, capítulo 21, del verso 10 en adelante, ¿sí? Nuevamente recordar que estamos en ese momento de la historia de Israel, cuando ellos están en el año 40 después de haber sido sacados de Egipto y ya están próximos a ingresar a la tierra prometida, ¿correcto? Y en ese último año ha pasado muchas cosas, ¿no? En ese último año ha pasado muchas cosas. Hemos visto capítulos atrás la muerte de María, la muerte de Aarón. Hemos visto el juicio de Dios que trae sobre Moisés también, ¿no? De decirle que él no va a ser quien haga ingresar a este pueblo a la tierra prometida. Y también hemos visto un tema, un punto donde esta nueva generación de alguna manera también cae uh, en esa rebeldía para con Dios o en esa incredulidad o en esa insatisfacción con Dios de decir, ¿no? ¿Para qué nos han sacado de Egipto? Este pan blando, o pan débil o pan delgado nada más vamos a comer y a menospreciar la bendición de Dios. Y en este capítulo hemos visto cómo es que Dios trajo un juicio sobre ellos, ¿no? Cómo es que morían por picaduras de serpiente, pero al mismo tiempo, al ver el juicio de Dios, también vemos al mismo tiempo la misericordia de Dios, ¿no? Este, mostrando un plan para que el pueblo ciertamente está siendo juzgado, pero por su propia fe ellos puedan ver, ¿no? Y creer en lo que Dios está diciendo, cómo es que ellos deben de ser librados de este juicio, de estas mordeduras que les llevaban a la muerte, ¿no? Entonces vimos el tema de la serpiente de bronce, ¿no? Entonces, y claramente veíamos reflejado en esto también nuestra salvación, ¿no? Cómo es que cada uno de nosotros estamos con las mordeduras del pecado, pero Dios en su juicio y al mismo tiempo en su plan de misericordia levantó el asta de la cruz de Cristo y lo único que nos pide es ver a esa cruz, confiar en su palabra, en lo que Él ha establecido y de esa manera nosotros también somos salvos. Por cierto, es la única manera como el ser humano puede ser salvo. No hay otro plan, no hay otro plan de redención. Por eso es que Jesús en el Nuevo Testamento diría, no, yo soy el camino, no dices, no, él no es uno de los caminos, sino él es el camino, él es la verdad y solo en él hay vida, porque él es la vida. Por eso que Jesús, o por eso que también Pablo dice que en ningún otro nombre hay salvación, sino en ese precioso nombre de Jesús, ¿correcto? Nadie va a ver al Padre si no es a través de Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, necesitamos estar en Cristo. Si confesare con tus labios, dice que Él es el Señor, tu Salvador, no, creyeres en tu corazón. Él, en todo momento vemos Cristo como la única vía de justificación para la humanidad, pero requiere ¿qué? Fe, ¿correcto? Entonces, eso nos ha mostrado esta última, o estos primeros 9 versículos de este capítulo, de alguna manera apuntan al ministerio de Cristo, ¿no? Pero después de eso, ¿qué? El pueblo es salvo y ya estamos en la tierra prometida, ¿será así? Vamos a ver que todavía vienen algunas situaciones que tienen que ver también mucho con el caminar del cristiano, con cada uno de nosotros, ¿ya? A primera vista quizás tú digas, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero tiene mucho que ver. Entonces vayamos al libro de Números, capítulo 21, verso 10, y todos vayamos leyendo verso a verso, ¿no? Dice lo siguiente. Ah, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, dice, ¿no? Y partiendo de Obot, acamparon en Ije Abarim, ¿no? En el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo. Bueno, ahí va a citar incluso un libro, ¿no? Pero básicamente hasta este punto nos habla de que el pueblo, una vez que es salvo y una vez que se da este evento de la serpiente de bronce,
va a comenzar a caminar, no se queda en un solo lugar, sino va a comenzar a caminar, no va a comenzar a avanzar hacia esa tierra prometida. En otras palabras, va a comenzar a rodear la tierra de Moab, ¿no? Entonces, esos nombres están alrededor de la tierra de Moab. Estamos en Números capítulo 21, verso 10 en adelante, ¿sí? Para los que se están añadiendo, ¿correcto? Entonces, y es más, ¿no? Había escritura aquel entonces que no es parte de la Biblia, pero que hacía referencia a estos hechos, ¿no? Por eso dice, por tanto dice el libro de las batallas de Jehová. O sea, aquí está citando a un libro, es decir, a un escrito que constaba o que narraba las batallas de Jehová. En otras palabras, las batallas de este pueblo. Entonces ya te imaginarás que de aquí en adelante vienen batallas tras batallas. No es que de pronto el pueblo entró fácil a la tierra prometida. Va a lidiar ciertas batallas tras batallas. Lógicamente, en cada una de esas batallas van a salir victoriosas milagrosamente, ¿no? Porque aunque en número y en armamento eran inferiores a los enemigos, pero vamos a ver cómo es que el pueblo va a salir victorioso en medio de cada una de estas batallas, ¿correcto? Entonces te das cuenta ya la secuencia, ¿no? Son salvos de la picadura, no van a morir por la fe, por a lo que Dios ha dicho, ellos están siendo salvos, pero ahora no es que ya hemos sido salvos y ahora sí a la tierra prometida, sino vienen batallas tras batallas. Por cierto, dice, había un libro denominado Las batallas de Jehová. Como pequeño paréntesis, uno dice, ¿y ese libro dónde estará? ¿No? O sea, y ese libro, ¿por qué no formó parte de la Biblia? ¿No? Entonces, la Biblia cita muchos libros que no necesariamente llegaron a formar parte de la Biblia. Para que formen parte de la Biblia tenían que haber sido inspiradas por Dios. Eso no significa que estos libros sean mentira, o sea, pero al mismo tiempo también no eran inspiradas por Dios, simplemente son libros históricos o crónicas de otros autores que habían evidenciado todo esto, pero no lo podemos tomar a la altura de la palabra de Dios. Por cierto, en el Nuevo Testamento, Pablo también cita en sus predicaciones libros así de otras culturas, ¿no? Entonces, o a otros filósofos, ¿no? Y eso no significa que ellos tenían que formar parte de la Biblia, ¿no? Entonces, Judas también cita el libro de Enoch. Eso no significa que el libro de Enoch tenga que formar parte de la Biblia, ¿correcto? Entonces dice, ¿qué decía este libro de las batallas de Jehová? Y ahí lo va a narrar, mira, dice, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a par en Ar, dice, ¿no? A parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Justamente, o sea, en los libros de las batallas de Jehová narraba todo esto, ¿no? Desde la historia que sucedió desde el Mar Rojo, que conocemos cómo es que Moisés levanta la vara y cruzan el Mar Rojo, hasta cómo ellos descansan en los límites de Moab, ¿no? Entonces, eso también es lo que está diciendo el autor, que eso también está registrado en ese libro de las batallas de Jehová, ¿no? Y justamente aquí en el versículo 10 al 13 hemos visto los lugares donde ellos fueron a acampar, ¿no? Básicamente son alrededores de Moab, ¿no? Entonces, de los moabitas, por así decirlo. Entonces dice, verso 16, de allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúna al pueblo y les daré agua, ¿no? Entonces nos narra otro, dice, verso 17, entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, dice, pozo, el cual cavaron los señores, dice, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron, dice, bueno, hasta ahí no mato ya. Hay otro evento donde ellos van a cavar un pozo y donde Dios les va a dar las indicaciones que se reúnan y de este pozo va a salir agua, ¿no? Entonces, de alguna manera son ciertos detalles del peregrinaje del pueblo de Israel. Acamparon en un lugar a otro, están abriendo un pozo y Dios le está dando de beber. Y yo digo, todo esto requiere fe, todo esto requiere fe, porque están acampando y están rodeando ya ciudades, ya no solo están en el desierto, sino de alguna manera se están aproximando a la tierra prometida, pero también se están aproximando al peligro. Peligro que más adelante se va a hacer explícito, donde vamos a ver batallas. Entonces, vemos que la vida de estos hombres, una vez hechos salvos por Dios a través de esta serpiente de bronce,
no fue fácil, fue una vida de acampada, ¿no? Es decir, nosotros cómodamente estamos hoy en día, podríamos decir, ¿no? ¿Te imaginas no tener un lugar fijo donde pernoctar? No. Para entender un poco el caminar y la confianza y la fe que tenían que tener en Dios, ¿te imaginas no tener un lugar fijo en donde pernoctar? Si de pronto a nosotros nos dijeran que tendríamos que avanzar y que la tierra prometida está por guacho, por así decirlo, y tendríamos que avanzar con lo que tenemos, con nuestras tiendas, y de pronto dicen, hoy acampamos en, en el Pasamayo, ponte, ¿no? Los que conocen Pasamayo, ¿no? O acampamos en Chancay, hoy acampamos. Entonces, todos los días sería una incertidumbre, ¿no? Y requiere más fe a decir que todos los días tengo donde pernoctar, ¿no? O sea, por cierto, yo tengo todos los días donde pernoctar y tú tienes todos los días donde pernoctar, ¿no? Ya sabes cuál es tu cama, cuál es tu almohada favorita y todo lo demás. Pero para ellos están en un constante movimiento en estos últimos días, ya próximos a ingresar a la tierra prometida, están en un constante movimiento y eso requiere fe, eso requiere confianza en Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vez ahora tienen un peligro de ejércitos, de pueblos cercanos, que en más de una ocasión, vamos a ver más adelante, que les van a declarar la guerra. Eso requiere fe. ¿Qué tiene que ver esto con el cristiano hasta este punto? El hecho que nosotros hayamos visto la cruz de Cristo y habíamos depositado nuestra confianza en Cristo y ya entendamos y tengamos la convicción que somos salvos, no significa que nuestra vida va a ser fácil. Todos los días tenemos pruebas. Todos los días somos expuestos a diversas circunstancias difíciles. Algunos días más, algunos días menos. Pero debemos entender y caminar tal como caminaban los patriarcas o tal como caminaba este pueblo, entendiendo que somos peregrinos. No tenemos nada seguro aquí en la tierra. Seguridad y esperanza realmente está ahí en el cielo, con el Señor. Nosotros debemos de caminar de esa manera, confiando en el Señor, jamás acomodándonos y diciendo, creo que hoy no necesito confiar en Dios porque todo lo tengo controlado. Cuando el creyente llega a pensar eso, en un cerrar de ojos, todo eso puede cambiar. Entonces nuestro caminar debe ser todos los días confiando en Dios y entendiendo que todos los días podemos estar sometidos a pruebas y a diferentes situaciones difíciles, ¿correcto? Y por lo contrario, deberíamos de andar con una actitud así como dice el verso 17, ¿no? Entonces cantó Israel este cántico. ¿Quién canta este cántico? Todo el pueblo. En medio de esas caminatas, de esos campamentos, ellos cantan este pueblo, ¿no? Este cántico, dice. Sube, oh pozo, dice, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, dice, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Y ellos hacen un canto, un himno de la situación que ellos están viviendo, ¿no? Y este cántico está reflejando su fe en lo que Dios les ha dicho. Reúnanse, pueblo, y les daré agua. Y ellos están cantando una muestra de fe y confianza y agradecimiento a Dios. Dice el verso 18, al final dice, del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahalaliel, y de Nahalaliel a Bamot. ¿Te das cuenta tanto cambio en un solo versículo? Cambio tras cambio, cambio tras cambio, está en un constante movimiento, ¿no? Verso 20. Y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, dice, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces, ahí vemos quizás, si tuviéramos que enumerar cuántos nombres de lugares nos ha mencionado, yo creo que son más de 10 mínimo. Eso habla de qué? De un constante movimiento. Y un constante movimiento nos habla de una constante fe en lo que Dios les está guiando. ¿Se acuerdan pasajes o capítulos atrás cuando Dios le dijo que Él iría adelante, que cuando la nube avanzaba ellos le seguirían? Aquí podemos ver que de alguna manera ellos están siguiendo una brújula, la brújula del Señor, por así decirlo. Están siguiendo la guía del Señor. Ellos no están caminando en su propio criterio, ellos están caminando porque Dios los está llevando a esos lugares. Y los va a llegar a lugares donde van a verse expuestos a peligros. Pero es Dios el que está guiando sus pasos. Ellos no están trazando su propio plan, sino es Dios el que está trazando el plan. Pero ¿qué requiere de parte del pueblo? Lo que requiere el parte del pueblo es fe, confianza y obediencia
a donde Dios nos está guiando a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, te digo, esto se asemeja mucho a nosotros. Yo en realidad, o alguno, para hacer un ejemplo más práctico quizás, ¿no? Algunos como iglesia, ustedes pueden imaginarse qué va a ser de la 41 aquí en diciembre. Quizás ya tengamos un piso, yo no sé, o, o quizás ya esté edificado ahí con sus paneles, tampoco lo sé. Pero ¿qué nos corresponde? Confiar día a día, mes tras mes. No lo tenemos nada claro. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga en Hechos 9? ¿Qué les dice? Anda, ve, entra a la ciudad y ahí se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Dios no le dio a Pablo todo el plan, ¿no? O sea, porque de pronto ya no requeriría fe, ¿no? Si de pronto Dios nos tendría que decir todo su plan, ya no requeriría fe para avanzar, porque estaríamos confiados y es más, quizás quisiéramos, haríamos ciertos atajos para adelantarnos a sus planes, conociéndonos. Entonces Dios requiere una fe a diario, una fe constante. Tú y yo no sabemos qué va a ser de nuestra vida aquí 5 años, pero lo que sí sabemos es que si confiamos en Dios, vamos a estar en el lugar correcto, donde Él quiere que estemos. Pero también sabemos que si no confiamos en Dios, la historia va a ser otra, ¿correcto? Entonces aquí vemos al pueblo en un constante movimiento y eso nos habla de una constante dependencia de Dios. Mira lo que ocurre en el verso 21. Va a haber un desafío de parte de los amorreos. Justamente se van a acercar a ese lugar y los amorreos van a reaccionar. Y aquí vamos a ver uno de sus enemigos de Israel. Uno de sus enemigos que siempre van a estar ahí molestando, ¿ya? Pero aquí vemos un acercamiento, entonces, y uno de los primeros conflictos con los amorreos. Dice, todavía no han entrado a la tierra prometida, por cierto, están camino a la tierra prometida. Pero mira lo que dice el verso 21 al 23. Entonces envió Israel embajadores a Seón. Por cierto, la palabra Seón o Seón dice, bueno, Seón era el rey de los amorreos, tal como dice el texto, pero Seón es un nombre que significa guerrero. Entonces, mira lo que hace el pueblo de Israel, envía embajadores, representantes a Seón, rey de los amorreos, a este guerrero, ¿no? O sea, van y mira lo que le dice, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Entonces, es una propuesta similar que le han hecho ya anteriormente, en el capítulo anterior, a los edomitas, ¿se acuerdas? A los de Edom. ¿Y cómo reaccionaron los de Edom? Dijeron, no, no va, ¿no? O sea, y al final tuvieron que entrar, tuvieron que desviarse, ¿no? Pero ahora ellos le están enviando este mismo mensaje a un guerrero, a alguien que le gusta y vive y se sacia de las guerras, porque su nombre representa guerrero. ¿Y por qué te digo eso? No solo porque por lo que dice su nombre, sino por cómo va a reaccionar este Seón, el guerrero. Mira lo que dice. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino, ese sino, ¿qué es lo que hizo? Por lo contrario, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. No solo le dijo, apártate de mi camino, ni te atrevas, sino le dijo no, y al mismo tiempo ahí voy, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Yo me imagino a los de Israel, Moisés y todo diciendo, ¿para qué lo enviamos? ¿No? O sea, hemos despertado al monstruo, ¿no? Algo así. Dice entonces, sale, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Entonces le va a hacer la guerra, la batalla. La pregunta es, ¿acaso Israel no estaba con Dios? Definitivamente que Israel está con Dios, pero está de un lugar a otro. Sí, el hecho que haya conflictos no significa que Dios no esté presente. Y esto ya te va recordando. El hecho que estemos en Cristo no significa que no va a haber batallas día a día. El pueblo está camino a la tierra prometida. Nosotros estamos camino al cielo. Ya somos salvos porque hemos creído en Cristo. Pero mientras estemos aquí en el mundo que dijo Jesús, tendremos aflicciones. Habrá batallas. Pablo mismo habla de batallas de la fe.
Pablo mismo en su carta a los Efesios habla de que la lucha no es contra sangre ni carne. Y eso indica que hay una armadura porque hay una batalla. De lo contrario, no habría armadura. ¿Para qué entonces la armadura? Estamos expuestos a diferentes conflictos y no solo entonces situaciones donde requiera fe, situaciones difíciles, sino incluso a batallas. Y aquí el pueblo vemos un claro ejemplo que estaba expuesto a batallas. ¿Después de qué? De que fueron salvos por la serpiente de bronce o por Dios a través de lo que había dicho que iba a ser con la serpiente de bronce. La serpiente de bronce como tal no salva a nadie, el que salva es Dios con lo que él estableció. Entonces vemos que va a venir a pelear contra Israel, pero mira, me encanta el verso 24 en adelante, porque acá no, hasta el verso 23 nos narra que hay una pelea. La pregunta es, ¿quién ganará? La respuesta está ahí en el verso 24 en adelante, dice. Y lo hirió Israel a filo de espada. ¿A quién? Al guerrero, pues, ¿no? A Seón, a todo su pueblo. Y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. ¿Te das cuenta? Había otro enemigo más, ¿ah? O sea, pero hasta esos límites llegó a conquistar, por así decirlo, Israel, ¿no? Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, del cual era rey este guerrero, ¿no? Dice, y dice en Esbón y todas sus aldeas, porque Esbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Entonces este guerrero ya antes ya tenía experiencia, ¿no? Y había vencido, pero en esta ocasión está siendo vencido por Israel. Y lo interesante es que no nos dice cómo, pero sí nos dice que ganaron y vencieron. No sé cómo vamos a vencer las batallas, pero solo sé que Jesucristo nos ha vencido, nos ha prometido victoria en cada una de nuestras batallas. Muchas veces vamos a atravesar situaciones en las que humanamente podríamos decir, de esta no me libro, de esta enfermedad, de esta deuda, de este problema, de esta prueba, no me libro, no sé cómo hago, ¿quién podrá salvarme? Y Chapulín no aparece. Pero Dios está ahí y milagrosamente tú ves, dices, en un cerrar de ojos la situación cambió. Y ahí vemos el poder de Dios. Pero para eso, ¿qué necesitamos hacer? Confiar en Él. Que nuestra fe no desfallezca, que nuestra fe no falte. En Él hay victoria. En el mundo hay aflicción, hay batallas, hay luchas, pero que tu confianza esté puesta en el Señor. Amén. No sé, o sea, a lo mejor hoy cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones en las que podemos estar viviendo y quizás tienes situaciones ahí donde te sientes derrotado. Y el Señor a través de esta historia te dice, tranquilo, en Jehová, en Cristo hay victoria. Y este pueblo salió victorioso. Verso 27 dice, ¿no? Por tanto dicen los proverbistas, venid a Esbón, edifíquese y repárese la ciudad de Seón. 28. Porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Seón y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Dice, ay de ti Moab, pereciste pueblo que, dice, de Quemos, dice, pueblo de Quemos. Fueron puestos tus hijos en huida y tus hijas en cautividad por Seón, rey de los amorreos, por este rey peleón, bueno, por guerrero, al final salió perdedor, ¿no? Dice, más devastamos el reino de ellos, pereció Esbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Entonces, estos proverbistas están mostrando con estas palabras una victoria clara, una victoria contundente, para que no quepe duda. Y la Biblia lo está registrando, que cuando hablamos de las victorias en el Señor, son victorias verídicas, no son victorias a medias. ¿Te ha pasado que de pronto has escuchado quizás se diagnostica una enfermedad terminal o un cáncer terminal y la persona está desahuciada y los médicos dicen de esta no la libra nadie más que les queda orar a la familia y de pronto la persona sigue viviendo y de pronto ya no hay cáncer
Y de pronto eso como que puede llevar a pensar, no, pero tal vez los médicos se confundieron, tal vez... No, no, ahí es lo único que nos queda reconocer es de que es un milagro de parte de Dios, es una victoria contundente de parte de Dios y nada más, ¿no? O sea, cuando de pronto vienen situaciones difíciles a nuestra vida, desempleo, economía, y de pronto Dios obra, no tratemos de darle una explicación, simplemente esas son las maravillas de Dios. Lo único que podemos hacer es decir, gracias a Dios porque esto viene de ti. Pero a veces nosotros queremos darle una explicación humana, ¿no? Cuando una persona sale de los vicios, que se le quiere dar una explicación humana, no es que el psicólogo tal vez ayudó, es Dios el que obró finalmente. Entonces, cuando salimos de una situación que no le podemos explicar, no le busquemos la quinta pata del gato, simplemente proclamémosla como una victoria de parte de Dios. Y dilo así, fue un milagro de parte de Dios. Y créelo así. Muchas veces las personas tratan de explicar nuestro cambio en el cristianismo, los que nos han conocido quizás sin ser cristianos, y tratan de explicar nuestro cambio diciendo, sí, pero es que también tal vez es su esposa o sus amigos lo cambiaron. Nosotros somos los llamados a decir, no, fue Cristo el que me cambió. Y no le demos más vueltas, ¿sí? Entonces, verso 31 dice, y habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, dice, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Entonces fue una victoria contundente, ¿correcto? Entonces vemos que el pueblo de Israel, después de esta experiencia de ser salvos de las mordeduras de las serpientes, viene el juicio de Dios, la misericordia de Dios, ellos por fe son salvos, creyendo en lo que Dios dijo. Después de esto le vienen diferentes circunstancias en las que ellos deben de confiar en Dios, se les presenta una batalla, un conflicto, y ellos salen victoriosos porque están siendo guiados por Dios. Entonces uno podría decir, uff, de la que me libré. Y después de que hemos atravesado una situación difícil, como que de pronto, ¿qué ocurre con el creyente? Como que viene un relajo, ¿no? Como que ya pasó la prueba y ahora como que de aquí, no creo que haya más pruebas, ¿no? De la que ya pasé. Mayor prueba no creo que haya. Tranquilo, pueden venir más pruebas. En el cristianismo no hay vacaciones. Ahí es donde muchas veces si nos quedamos dormidos, podríamos errar. Debemos entender que el enemigo dice anda como león rugiente viendo a quién devorar. El enemigo no descansa, ¿correcto? Si el enemigo no descansa, ¿por qué el cristiano tendría que descansar? ¿Por qué el cristiano podría entender y creérsela que está firme y luego caer? Entonces, con mayor razón debemos estar alerta. Todos los días trae su propio afán, ¿correcto? Que el Señor te haya librado de una, sigue confiando porque mañana se puede presentar otra. Mira lo que ocurre con este pueblo, porque mira lo que dice el verso 33. Y volvieron y subieron, dice, camino de Basán, y salió contra ellos, oh, rey de Basán. O sea, de la, no les dieron ni para descansar un tantito, ¿no? O sea, porque salen de una victoria y se les viene otro rey. ¿Cómo se llama este rey? Oh, rey de Basán. Él y todo su pueblo para pelear en Edrei, ¿te das cuenta? Entonces se viene otra batalla, se viene otra lucha, ¿no? Otro conflicto. Verso 34, pero nuevamente vemos la palabra Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo. Y si Dios le dice a Moisés, no le tengas miedo, es porque Moisés también de alguna manera estaba teniendo cierto miedo, ¿no? Como que cansancio quizás, quedaron débiles probablemente de las batallas anteriores, de la batalla anterior, y de pronto viene el temor, ¿no? ¿Y qué le dice Dios a Moisés? No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. Y es interesante cómo es que Dios está hablando a futuro. Dios no está hablando a presente, está hablando a futuro. Le está diciendo, porque en tu mano lo he entregado. Es decir, ya fue derrotado, ya te lo estoy entregando, ya lo he vencido. A él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste con Seón, rey de los amorreos. Y le recuerda su victoria o la victoria reciente, ¿no? Le dice, tal como has vencido a los amorreos, a este guerrero, a Seón,
de la misma manera vas a hacer con ellos, dice. De la misma manera vas a vencer a este Og, ¿no? Rey de Basán, ¿no? Dice, tal como hiciste de Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón, de la misma manera vas a salir victorioso, dice. Verso 31. Hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Pero entre este verso 34 y verso 35, en el verso 34 vemos la palabra, la promesa de parte de Dios. Y verso 35 vemos la victoria, ¿no? El cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Pero en ese intermedio, ¿ya? En ese punto seguido, si quiere decir, hay una palabra que puede unir fácilmente esos dos hechos para que sea claro. ¿Qué es esa palabra? Fe, confianza. Significa que Moisés y el pueblo le creyó a Dios. Si no hubiera sido así, te aseguro que la historia era otra. Pero el pueblo le creyó a Dios. ¿Qué le creyó a Dios? A que Dios le dijo, lo he entregado en tus manos. Tal como has vencido al otro guerrero, a este también lo vas a vencer. Y el cumplimiento lo vemos en el verso 35. Qué importante es cuando estamos viviendo un conflicto, una batalla en nuestra vida, recordar aquellas victorias de parte del Señor. Recordar cómo es que Dios obró en los momentos difíciles que atravesamos. Es muy importante. Es muy importante recurrir a Dios. Es muy importante recurrir a su palabra, a su consejo, porque su palabra justamente nos va a enseñar y nos va a recordar cuán poderoso es Dios. Cuando de pronto el problema se vuelva muy grande y de pronto nuestra fe quiera desfallecer, acude a la palabra, acude a Dios, acude en oración. Recuerda cómo es que Él te libró de ocasiones anteriores. Y toma fuerzas y confianza en el Señor y vencerás y saldrás victorioso. Pero si de pronto recurrimos a cualquier otra cosa, créeme que vamos a dejarnos derrotar. Entonces, el verso 33 acaba, ¿no? Acaba con una victoria. Y por cierto, se acabó el capítulo, pastor. Sí, se acabó este capítulo y por lo tanto nos vemos mañana. No, algo breve, ¿no? Miren, dice, esta es una nueva generación. De alguna manera ha sido ya depurada la generación incrédula, ¿correcto? ¿Qué caracterizó a la generación anterior? Que ante solamente visionar ir 12 personas, 12 testigos, y ver que los habitantes del pueblo de Canaán eran gigantes, fuertes, y ellos se veían como langostas. ¿Cómo podemos resumir la versión de estos 10 testigos y la gente que lo apoyó con una palabra? Incredulidad. La incredulidad no les permitió ver ni confiar en el poder de Dios. Pero esta nueva generación está confiando en el poder y en la palabra de Dios. Y por ende estamos viendo victorias. Ellos no estaban armados, no tenían toda la logística, pero están venciendo y están venciendo a pueblos que por naturaleza eran guerreros, que por naturaleza estaban en batallas, que por naturaleza estaban armados y bien posicionados. Están venciendo. ¿Y cómo podemos resumir eso con una palabra? Eso es fe, confianza en Dios. La fe, la confianza en Dios los está llevando de victoria tras victoria. Dos realidades para el creyente. Nosotros debemos ser conscientes que estamos expuestos todos los días a distintas batallas, a distintos conflictos. Tenemos solo dos maneras de reaccionar ante estas situaciones. Uno, con incredulidad. Dos, con fe y confianza en Dios. ¿Cómo vas a reaccionar? Cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de nosotros. Pero es necesario, pero es necesario estar confiando en Dios, estar siendo alimentado por su palabra. Porque si no, ¿de qué me cojo? ¿De qué promesa me cojo? ¿No? Entonces tiene que ver mucho con nosotros, con nuestras batallas, ¿correcto? Y es claro cuando Jesús mismo lo dijo, ¿no? Jesús no ofreció, por así decirlo, aquí en la tierra
nos ha ofrecido, sí, morada en el cielo donde no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Jesús fue claro al decir, no. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él hay paz, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿No te parece lo mismo que le ha dicho Dios a Moisés? Tranquilo, yo la entregué en tus manos. Hay un, hay un enemigo, es real, el enemigo era real, estaban ahí. Dios no le prometió decir, ¿saben qué? No va a haber ningún pueblo se levantará contra ustedes, entrarán tranquilos a la tierra prometida. No, no, no. De hecho, va a haber enemigos, pero en cada uno de esos enemigos los vamos a vencer. Lo mismo nos dice el Señor, ¿correcto? Y eso es lo que necesitamos recordar constantemente, que todos los días somos expuestos a conflictos. Y los conflictos muchas veces, como en este caso, en esta historia que hemos leído, vienen de un momento a otro, sin avisar. ¿Ellos imaginaron que de pronto este Seón les iba a hacer la guerra? No. Ellos enviaron y quisieron de alguna manera hacer trato con esto, ¿no? El enemigo no hace tratos. Satanás no hace tratos. Acuérdate esto, Satanás no hace tratos. Satanás no va a transar. Satanás nos quiere ver derrotados. O sea, él no va a transar. No, solamente déjame pasar, Satanás, por favor. No, te va a enredar. Eres astuto. El conflicto va a venir de un momento a otro. Dice que él ve como anda como el león rugiente y cuando el león rugiente ataca, no avisa cuando va a atacar, simplemente se presenta de un momento a otro. Y el cristiano tiene que ser consciente de eso. Entonces, tiene que ser consciente justamente para velar, para perseverar. Porque si yo no soy consciente de eso y me confío y digo, esta semana relajo, no leo la Biblia, no oro, no congrego, ten cuidado, te expones, como decimos nosotros en un lenguaje más sencillo, te pones en bandeja. Y el enemigo fácilmente va a atacar tu mente, tu vida, tu corazón, y de un momento a otro vamos a estar en otros quehaceres, ¿no? Y de pronto uno dice, ¿qué pasó, no? ¿Por qué se enfrió? ¿Por qué se alejó de las cosas del Señor? ¿Por qué está haciendo el hermano tal, la hermana tal esas cosas? Es porque justamente no estuvo velando, no estuvo perseverando. Le dejó una ventana al enemigo y el enemigo vino en un cerrar de ojos, no avisó. ¿Y sabes qué? Tercero, primero, el enemigo no avisa. Segundo, no hace tratos. Tercero, quiere derrotarnos. Viene a derrotar. Su intención no es que la pases bien. Su intención es que te alejes del Señor, que te separes, te alejes del Señor. Tal como lo dice la parábola del sembrador, ¿no? Los que en algún momento han leído la palabra del sembrador, ¿no? Nuestros corazones son esa buena tierra, por así decirlo. No sé cómo está tu corazón, ¿no? Y la palabra es la que es sembrada, ¿no? Es sembrada. Pero algunos dicen, vienen los espinos y no permiten que crezca esa palabra. En otro dice, son sembrados cerca al camino, ¿no? Viene animales y se lo comen, ¿no? Las aves. Muchas veces ocurre eso también con el cristiano. Todos nosotros somos expuestos a la palabra constantemente. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Si le estás dando espacios de pronto para que el enemigo tome, ¿cómo se podría? Posición en tu mente, en tu corazón. Entonces, hay una responsabilidad como cristianos. La Biblia también nos muestra que nuestro enemigo es Satanás, punto número uno, pero también dice que el mundo mismo es nuestro enemigo, el sistema, la forma como piensa el incrédulo. No, el incrédulo como tal no es nuestro enemigo, ¿no? Las personas como tal no son nuestros enemigos, pero sí la manera de vivir de este mundo sin Cristo viene a ser un enemigo, el sistema como tal, la cosmovisión, cómo hoy en día el mundo se conduce es nuestro enemigo. Cristo y Pablo le dijo en algún momento, ¿no? No os unáis a yugo es igual en ese sentido, de que no nos, y también Pablo le dice en Romanos, ¿no? Que no nos amoldemos, no nos conformemos a este siglo, a este tiempo. Pregunto, ¿no? ¿Dónde están tus consejeros? ¿Dentro del círculo cristiano o dentro del círculo mundano? ¿Dónde están las personas en las que tú confías, tus mejores amigos? ¿Dentro del círculo cristiano, dentro del círculo mundano?
con quienes pasamos más tiempo, ciertamente, por temas laborales, de estudios, pasamos más tiempo quizás con incrédulos, pero cuando digo pasar tiempo es de calidad, con quienes confiamos, interactuamos más. ¿Dónde tenemos nuestros ejemplos a seguir? ¿Dentro del círculo cristiano, de la familia cristiana, o dentro del círculo incrédulo? ¿Con quiénes? O sea, pasas más tiempo. Debemos cuidado porque el mundo viene a ser nuestro enemigo. Pero también dice que la carne es nuestro enemigo, ¿no? Nuestra propia carne, ¿no? Nuestros propios deseos también nuestro enemigo. Y debemos de tener cuidado. ¿Quién no es nuestro enemigo? Nuestro prójimo. Porque a veces justamente Satanás es tan astuto que nos quiere hacer ver al prójimo como enemigo, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto, por ejemplo, en la familia, ¿no? Esposo y esposa, madre e hija, y a veces llegan a un punto no quisiera decir la palabra de odiarse, pero sí de rechazarse, ¿no? De un rechazo ahí. Y uno pensando que la otra persona es tu enemigo, cuando la Biblia no es eso, no es bíblico, ¿no? La Biblia dice, Efesios 6:12, Pablo haciendo referencia a las luchas, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿qué dice? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Es decir, nuestra lucha no es tanto con la persona con el quien estoy en conflicto quizás, sino con el que está detrás de toda esa situación, con el engaño del enemigo, con mi propia carne, con el mundo. Con esos son mis enemigos. Pero todos los días somos sometidos a batallas. Y cuando hablamos a batallas o conflictos, Pablo lo cataloga de una manera. Cuando Pablo escribió a Timoteo, los que hemos estudiado hace poco Timoteo, en su primera carta, capítulo 6, verso 12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, confía. Todos los días somos llamados a confiar. Tenemos que ser eh, intencionales en este confiar en Dios. Confiar en Dios no es algo automático, no es algo que despierto, ya estoy confiando. Son decisiones de todos los días. La batalla es de fe. Recuerda, dos cosas, cómo podemos reaccionar ante las situaciones. Con incredulidad o con fe. Y eso es lo que el enemigo muchas veces pone a prueba con situaciones que se vienen. ¿Voy a confiar en esta situación en Dios o simplemente voy a desconfiar de Dios y voy a confiar en mis fuerzas? Esa es la batalla. Entonces Pablo cuando anima a Timoteo le dice, confía, pelea esta buena batalla de fe, sigue con tu mirada puesta en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Entonces todos los días, mis hermanos, cuando somos sometidos a diferentes aflicciones, enfermedades, economía, discusiones familiares, tu fe está siendo probada. ¿Qué tanto estás confiando en Dios? ¿Qué tanto estás confiando en su palabra? ¿Qué tanto? Y cuando digo confiando en su palabra, no me refiero a que estás confiando intelectualmente, sino qué tanto estás viviendo su palabra. ¿Qué tanto estás permitiendo que Cristo tome el control incluso de tu propia vida, de tus decisiones? Eso es puesta a prueba. Por eso es que Pablo más adelante, en la próxima carta que vamos a estudiar los sábados, en 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La palabra guardado es he atesorado, he valorado la fe, he confiado en Dios. Pablo mismo era expuesto en medio de todo su ministerio a seguir confiando en Dios, pero también era probado en diversas situaciones, en la cárcel, cuando estaba siendo apedreado, en simplemente tirar la toalla, en simplemente abandonar el cristianismo y dejarse guiar por sus propias formas, por su propio, o quizás por su propia concupiscencia y aplicar sus propios métodos. El cristiano ya no aplica sus propios métodos, el cristiano tiene que aplicar los métodos de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos hablas y ciertamente, Señor, te encomendamos nuestro día a día, Señor. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra fe, Señor, eh, todos los días, Señor. Todos los días, Señor, venir a ti en oración y a tu palabra, Señor, para vivir alumbrado, Señor, por ella.
Que sea tu palabra el que guía nuestras decisiones, nuestro caminar, Señor. Y aún en los momentos más difíciles, Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti. Y aún en los momentos más prósperos o más cómodos, ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor. A entender que todo viene de ti, Señor. Y que en ti hay victoria. Porque tú has vencido al mundo. Gracias te damos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.